¿El PO en su totalidad hizo esta crítica o particularmente la hizo Solano? No, es una posición compartida no solamente por el Partido Obrero, sino por todo el frente de izquierda, y yo diría más, por una enorme cantidad de ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, porque venimos de elecciones, y las elecciones fueron muy categóricas en la desaprobación que tuvo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde fue votado prácticamente ha sacado un 15-16% sobre una participación de 50 y pico, es decir, Sí. no tuvo el 10% de votos de la ciudad de Buenos Aires, de sus ciudadanos, lo cual es un hecho, me parece, bastante categórico en relación a la gestión y cuál es la opinión si uno toma la elección, que creo que hay que tomarla, porque en la elección se juegan muchas cosas, entre ellas también se juega cuál es la opinión que tiene sobre la gestión del gobierno porteño, ¿no? Y fue categórico el hecho de que nos llevó el 10% de los votos del gobernador porteño, se lo toman total del padrón. Eso me parece que se tiene que explicar. La explicación que yo entiendo acá es que es una ciudad que ha seguido, una gestión que ha seguido básicamente el alineamiento de Javier Milei a nivel nacional. Yo por eso cuando me tocó hablar, un poco irónico si vos querés, pero me parece que era la forma también de definirlo, es una especie de amor no correspondido, ¿no? Tenemos un gobierno que hace una cantidad de cosas para congraciarse con Milei, pero que sin embargo no logra congraciarse con Milei porque Milei le corre todo este por el arco. Pero uno va al sistema de salud, por ejemplo, y ve que hay una serie de resoluciones que se adoptaron, yo las denuncié en mi intervención, que son de tinte mileísta, en el sentido que si le niega a ciudadanos de nuestro país que no viven de la ciudad de Buenos Aires, los redios, cuando en la ciudad de Buenos Aires eso nunca ha ocurrido. Gabriel, a propósito, ¿qué ciudad de Buenos Aires tenemos? Bueno, la ciudad de Buenos Aires es en un sentido cada vez más elitista, porque es muy difícil vivir en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una política que en realidad promueve la expulsión de quien trabaja en la ciudad de la ciudad. Los salarios que se pagan no son compatibles con el nivel del precio de los alquileres, tampoco de la compra de viviendas. Entonces es un tema de fondo. Yo también señalaba en mi intervención que el gobierno mandó a la legislatura un proyecto de ley que quite una serie de impuestos a viviendas en el caso que estas viviendas sean puestas en alquiler para el turismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a pasar que si yo tengo una vivienda en alquiler y se alquila a una persona que trabaja en la ciudad, en realidad me conviene no alquilarse a él, sino alquilarse a un turista, porque va a pagar unos impuestos, ¿entiendes? Es decir que promueve, mediante el sistema impositivo porteño, una discriminación positiva a la vivienda para el turista en detrimento de la vivienda para quien vive en la ciudad y trabaja en la ciudad. Hay dos temas, negativo. Hay dos temas fundamentales, ¿no? Que es en todo el territorio nacional, pero bueno, hablando de la ciudad de Buenos Aires lo tomamos como bastión, que es la seguridad y la salud. Bueno, ahí hay, en las dos cosas hay problemas de fondo. En la salud, muchísimos. Es un tema que sigo con mucha atención. Les comentaba, hay una situación de profesional de la salud, porque el problema de la salud siempre parte del nivel de los trabajadores de la salud que existen, ¿no? Sí. Médicos, enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas. Y acá hay una demanda muy grande. El año pasado, yo también lo señalé, la inflación porteña, comparado con los salarios que reciben los trabajadores de la salud y de la educación, acaba de estar en la educación, estuvo casi la inflación 35 puntos por arriba del aumento de los salarios. ¿Esto cómo se resuelve en la vida cotidiana? Bueno, se resuelve en general en que los trabajadores están trabajando más tiempo que antes. Es decir, que quien tenía un trabajo tiene dos, quien tenía dos tiene tres, para llegar a fin de mes. Y eso hace que el trabajador tenga una jornada de trabajo que no es compatible en determinado momento con una atención sanitaria como corresponde. Porque por más voluntad que le ponga a alguien, si vos estás haciendo jornadas larguísimas de trabajo, 2 guardias, 48 horas por semana, en un momento eso te tiene que afectar tu rendimiento. Gabriel, ¿qué tal? Fabián te saluda, buenos días. De hecho, van a marchar hoy también residentes de hospitales porteños al Ministerio de Salud en el barrio 31. ¿Van a ir, supongo? Sí, yo voy a estar. Se juntan a las 10 de la mañana. Hoy tengo sesión de la legislatura, así que voy a ir ahora un ratito al obelisco
tiempo vi la sesión y la marcha no es a Villa 31, donde está, ahí está el Ministerio de Educación, no de Salud. Ellos van a marchar a oficinas que tiene el Ministerio de Salud en el centro. Así que, porque el Ministerio de Salud está en el barrio del Parque Patricios. Y bueno, la demanda de los residentes de Cava, que es lo que van a marchar hoy, es muy parecida a la que tienen los residentes de Arja, ¿no? Es bastante similar. Son salarios muy bajos, para jornadas de trabajo que son larguísimas. La jornada de trabajo residente hoy está casi en 70 horas semanales. ¿Entiendes? Estamos hablando de una jornada de trabajo de 8 horas diarias, son 40 horas por semana, 70 horas es casi el doble. ¿Y cómo analizan el sistema de becas que les impuso a los de hospitales nacionales, el gobierno nacional, que podría llegar a ser una solución de Jorge Macri aplicable en la ciudad? No, eso no es una solución, eso agrava todo. Porque lo que hizo Milei, para que lo sepa, capaz que usted ya se lo comentó en su audiencia, ayer salió un decreto que con al transformar las residencias en becas, precariza aún más la formación, porque por un lado lo que hace es quitarle a los trabajadores de la salud que tienen la residencia aportes previsionales, vacaciones, aguinaldo, lo colocan en una completa precariedad porque no se consigue un trabajo sin una beca de formación. Y además no establece un monto salarial ni una equiparación con otros labores, digamos, del sistema de salud nacional, pero sí establece que una parte de su salario depende de la recaudación que tengan los propios hospitales. Entonces, ya no el Estado Nacional en buena medida se tiene incluso el pago de esa beca, que pasa a estar atada a la recaudación de los hospitales, que es siempre un tema muy controvertido, porque finalmente es un hospital público cobrando por una prestación de salud, ¿no? Siempre siguiendo con la línea ahora de lo que venimos hablando del tema salud, uno de los temas que terminó o se tornó un tanto polémico es la entrega de medicamentos, ¿no? Especialmente a pacientes de CESAC. Hay una resolución, también están, esto para los oyentes, aquella entrega de medicamento para aquellos pacientes que no viven en la ciudad, ¿no? La polémica está en si se deben entregar, ¿por qué se les deben de entregar? A ver, hasta ahora siempre se entregaron. Porque entendamos que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene 3 millones de habitantes, pero que durante el día circulan 6 millones de personas. Así que no es una ciudad que solamente puede juzgarse quién es ciudadano por quién vive. También es quien trabaja, es quien estudia. Sí. Y aparte quien trabaja, quien estudia en la ciudad, también paga impuestos en la ciudad. Porque si alguien está estudiando acá en un lugar, seguramente va a comprar un kiosco del barrio donde está estudiando y paga impuestos, ¿entiendes? Así que la recaudación impositiva de la ciudad no solamente está basada en quienes viven en ella, sino sobre todo en quienes trabajan en ella, por parte de generar riqueza en la ciudad. Incluso también quienes estudian, porque mucha gente que trabaja en la ciudad trae a sus hijos a una escuela de la ciudad. Entonces es muy común que en nuestra ciudad atienda en sus hospitales a personas que viven especialmente en el conurbano bonaerense. Querer dividir eso, es dividir lo que la vida une, porque ¿por qué la ciudad de Buenos Aires trabaja más gente que vive en la provincia que en la capital? Si esta gente de la provincia no entra a la capital a trabajar, la ciudad de Buenos Aires no funcionaría, ¿sí? Entonces se discrimina a quien vive en la provincia para lo que quiere el gobierno, pero se aprovecha de lo otro para venir a trabajar acá. Entonces, acá lo que corresponde es que se atienda como siempre sucedió. Entonces te voy a decir, siempre sucedió bajo el gobierno del PRO, que gobierna hace 18 años en la ciudad, así que es un tema que yo con el PRO soy muy crítico, pero no se animaban a tocar eso. Es un principio que nadie se animaba a debatir. Entonces nos entrega la medicación e incluso a personas que ya no es que viven en la provincia, sino que no tienen son extranjeros, que no tienen determinado número de documentos, no se permite la atención sanitaria, o sea, no solamente la entrega de medicamentos. Si solo se autoriza la atención sanitaria de emergencia, de guardia, que alguien no se puede, ahí entra con riesgo de vida, se lo atiende. Pero luego no se le permite que se realicen estudios, chequeos, ¿se entienden? Clarísimo. Derivaciones. Eso es una política
de xenofobia. Y yo estuve recorriendo CESAC, y voy a hacer una reunión especial la semana que viene de CESAC de la legislatura, y es todo un problema porque primero los profesionales dicen, nosotros tenemos que atender a cualquiera. Nosotros estudiamos para atender a quien viene enfermo, no estudiamos para pedir documentos. Ese es un principio básico. Segundo, parece un tema, ¿quién era la cara frente a la población que viene a decir no tenés medicamentos como siempre te lo digo? Coloca un enfrentamiento entre los trabajadores de la salud y los ciudadanos, que es muy riesgosa, Entonces, está viendo un rechazo muy fuerte a esta medida de un gobierno que, insisto, no va a ningún lado y que está ajustando, como lo hace Milei, a sus trabajadores de la salud. Gabriel Solano, le agradecemos mucho este contacto. En escasos minutos tiene que estar en la legislatura, lo dejamos terminar de ordenarse también y el contacto telefónico. Que tenga buena mañana y mejor jornada. Gracias, buen día para ustedes.